único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasivos, entonces sucederá que podremos evadir o podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. Supongamos que en una pasada existencia, por ejemplo, estuve hoy platicando aquí con su hermano gnóstico, el doctor, ¿cómo es tu nombre? Humberto Díaz, sobre un acontecimiento que cité en mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Hablábamos de aquella existencia en la cual me llamé yo Juan Conrado, tercer gran señor de la provincia de Granada, en la antigua España, la época de la Inquisición, cuando el inquisidor Torquemada hacía desastres en toda Europa, quemaba viva a la gente, la hoguera. Ciertamente había yo llegado a él con el propósito de pedir una amonestación cristiana para alguien. Tratábase de un conde que me zahería constantemente con sus palabras, que hacía mofa de mí, etc. En aquella época andaba yo de bodhisattva caído. Y por cierto que no era una mansa oveja. El ego estaba bien revivo. Pero quería evitar un nuevo duelo. No por temor, sino porque ya estaba cansado de tantos duelos. Pues tenía fama de ser un gran espadachín. Claro, me llegué muy temprano de la puerta del palacio de la Inquisición. Un fraile ahí, monje azul, estaba a la puerta. Me dice, qué milagro de verle a usted, señor marqués, por aquí. Muchas gracias, dije su reverencia. Vengo a solicitar una audiencia con el señor inquisidor, Monseñor Tomás de Torquemada. Imposible. Hoy hay muchas visitas. Sin embargo, voy a tratar de conseguir para usted, me dijo, la audiencia. Muchas gracias. Su reverencia, le dije, por adaptarme naturalmente a todos los convenios de aquella época. En realidad, de verdad, tenía que adaptarse uno, o de lo contrario, pues, se le ponía la cosa grave. En todo caso, el monje aquel desapareció como por encanto. Y aguardé pacientemente que regresara. Al fin regresó. Ya de regreso, me dice, está conseguida para usted la audiencia, señor marqués. Puede pasar. Pasé. Atravesé un patio, llegué a un gran salón que estaba en tinieblas. Pasé a otro salón que estaba también en profundas tinieblas. Por último, un tercer salón. Ese estaba iluminado por una lámpara. La lámpara se hallaba colocada sobre una mesa. Ante la mesa estaba sentado el inquisidor don Tomás de Torquemada. Nada menos que el gran inquisidor. Un ser cruel. Sobre su pecho caía una gran cruz.
se encontraba en un estado aparentemente beatífico, con las manos puestas sobre el pecho. Al verme, yo también no hice más que saludarle con todas las reverencias de la época. Me dijo, siéntese usted, Marqués, ¿qué lo trae a usted por aquí? Entonces le dije, vengo a solicitar una amonestación cristiana para el conde don fulano de tal y tal y tal, 50,000 nombres y apellidos, que lanza sus sátiras contra mí, sus mofas, burlas, y no tengo ganas de otro duelo más. Quiero evitar un nuevo duelo. Oh, no se preocupe usted, señor Marqués, me respondió. Ya tenemos muchas quejas contra ese condecito aquí en la casa inquisitorial. Vamos a hacerlo aprehender. Le llevaremos a la torre de martirio, le levantaremos, le meteremos los pies entre carbones encendidos para quemarle bien los pies, para que sufra. Le levantaremos las uñas de las manos, le echaremos plomo derretido en las uñas, lo torturaremos y después lo llevaremos a la plaza pública y lo quemaremos en la hoguera. Bueno, yo no había pensado ir tan lejos, únicamente iba a pedir una amonestación cristiana. Claro, quedé perplejo al escuchar a Torquemada hablando de esa forma. Luego con las manos puestas sobre el pecho, en una actitud beatífica. Aquello me causó horror. No pude menos que manifestar mi descontento. Para decirle, pues, usted es un perverso. Yo no he venido a pedirle que queme vivo a nadie, ni que venga usted a torturar a nadie. Únicamente he venido a pedirle una amonestación cristiana, y eso es todo. Ahora se dará cuenta usted porque no estoy de acuerdo con su secta. Y en fin, pronunció hasta tantas palabras y lancé algunos tantos gritos que por ahora me reservo, con un lenguaje un poquito altisonante. Motivo más que suficiente como para que aquel alto dignatario de la Inquisición dijera: ¿con qué esas tenemos, señor Marqués? Hizo sonar una campana. Se levantó airoso y ordenó a los caballeros aquellos diciendo: prended a este hombre. Un momento, caballeros, les dije. Recordad las reglas de la caballería. Que en aquella época las reglas de la caballería eran respetables y vivísimas por todo el mundo. Dadme una espada, al estilo pues Gachupín. Estaba metido entre Gachupines, pues, claro, y me batiré con cada uno de vosotros. Era ni más ni menos que un Gachupín blanco. Nos encontramos reencarnados en plena edad médica, en época de Torquemada. Un caballero me entrega la espada, me da una espada, yo la recibo, luego da un paso hacia atrás y me dice: ¡en guardia! Le respondí: siempre estoy. Y nos trabamos en dura lid. No se oía sino los golpes de las espadas. Parecía que esas espadas a golpearse unas por otras lanzaban chispas. Aquel caballero era muy hábil en la esgrima, manejaba las armas a la maravilla. Y yo tampoco era una mansa oveja. Claro está que no. Total que el duelo fue muy grave. Ya no me faltaba hacer uso sino
no me faltaba sino hacer uso de mi mejor estocada para salir victorioso. Pero los otros caballeros que estaban viendo el asunto se dieron cuenta que su compañero iba derecho al panteón. Y claro que me cayeron en pandilla. Mas llegó un momento en que el brazo derecho se cansó. Ya no podía con el peso de la espada y tanta lucha. Entonces les dije, han ganado ustedes por sorpresa, que me han caído en pandilla. Eso no es de caballero. Entregué la espada y está. Entonces el señor inquisidor dijo, ¡a la hoguera! Y me decía, no fue fácil, no fue difícil quemarme en vivo. Ahí tenían un poco de leña al pie de un palo, de un poste de acero. Me encadenaron a aquel poste, prendieron fuego a la leña. Y a los pocos segundos estaba yo allí ardiendo como tea encendida. Sentí gran dolor en las carnes. Veía cómo mi cuerpo físico se quemaba hasta quedar reducido todo a ceniza. Quise di un paso intencionalmente a ver, pero lo curioso fue que antes de dar el paso, sentí que aquel dolor supremo se convertía en felicidad. Entendí que más allá del dolor, mucho más allá del dolor, existe la felicidad. El dolor humano, por muy grave que sea, tiene un límite. Una lluvia bienhechora comenzó a caer sobre mi cabeza. Sentí que me aliviaba. Di un paso. Vi que podía dar otro. Total, salí de aquel palacio caminando despacio. Y era que ya había desencarnado el cuerpo físico. Pereció pues en la hoguera de la Inquisición. Hoy, por ejemplo, al repetirse un evento de esos de mi vida, estoy seguro que ya no iría a una hoguera, ni a un paredón, ni algo por el estilo. ¿Por qué? Porque hoy, al no tener ya esos yoes de la ira, de la impaciencia, escucharía al inquisidor serenamente, impasible. Comprendería el estado en que se encuentra. Guardaría un silencio total. Ninguna reacción saldría de mí. Como resultado, pues no pasaría nada. Eso es claro. Podría salir tranquilo, sin problema. De manera que los problemas en realidad de verdad los forma el ego. Si en aquella ocasión no hubiera yo reaccionado en esa forma, contra el santo oficio, como así le llamaban, contra la Inquisición, contra todo, contra el monje azul, etcétera, 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 pues es obvio que no habría desencarnado en esa forma. Esto no significa cobardía, sino sencillamente habría permanecido sereno, pacífico. Luego habría dado la espalda y me habría retirado, sin problema. Solo quedaría un punto en discusión. El condecito aquel habría sido aprehendido, quemado vivo en la hoguera, ¿no? Y se me podría echar la culpa a mí. Habría tenido el valor de ir a informarle eso al conde. Aunque aquel conde se hubiera llenado de tremenda ira contra mí. Y le habría salvado su existencia. Tal vez hasta el hombre hubiera quedado agradecido. Es decir, las circunstancias fatales no habrían sucedido si el ego hubiera sido desintegrado. Desgraciadamente tenía un ego muy desarrollado. Y esos son los problemas que se forman el ego. Cuando uno no tiene ego, esos problemas no se suceden. Puede que las circunstancias se repitan, pero ya no sucede, ya no vienen esos problemas.
cruda realidad es que los eventos pueden estarse repitiendo, pero lo que nosotros tenemos es que modificar nuestra actitud hacia los eventos. Si nuestra actitud es negativa, pues nos crearemos gravísimos problemas. Eso es obvio. Necesitamos, pues, cambiar nuestra actitud hacia la existencia. Pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales que lleva en sus hijos. La ira, por ejemplo, ¿cuántos problemas le trae a uno la ira? La lujuria, ¿cuántos problemas le trae a uno la lujuria? Los celos, ¿cuán nefastos son? La envidia, ¿cuántos inconvenientes le proporciona a uno? Uno tiene que cambiar su actitud ante las distintas circunstancias de la vida. Estas se repiten con uno o sin uno, pero se repiten. Pueden repetirse sin uno o con uno, pero se repiten. Lo que importa es que uno cambie su actitud hacia las distintas circunstancias de la vida.